A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. La Defensoría del Productor Agrario demandó a través de una comunicación pública que se declare la emergencia nacional, medida que ha sido dictada este mediodía por el gobierno y ha sido anunciada por el ministro de la Defensa tras una reunión en Consejo de Ministros. Vamos a conversar sobre este y otros temas justamente con el secretario ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario, Víctor Vázquez Villanueva, y le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación a través de Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Vázquez Villanueva, qué gusto saludarle, muy amable. Estimado José, y grato atender vuestra llamada para conversar. Ustedes demandaban precisamente que el gobierno de Dina Boluarte adopte medidas de inmediato ante esta situación que se ha generado en las últimas horas en el país: violencia, destrucción, saqueos, ¿no?, movilizaciones constantes, ¿no? Ya hay una medida adoptada que es el estado de emergencia, ¿no? ¿Qué otras medidas complementarias debían dictarse, señor Vázquez Villanueva? A lo dispuesto hoy día por la Presidenta de la República demuestra su voluntad de actuar con firmeza para recomponer la tranquilidad y el orden en el país. Para nadie es un secreto lamentable, ¿no?, tener que visualizar y asistir a esos desmanes que durante estos días se han producido en el interior del país. Desmanes que, por cierto, afectan a la tranquilidad y a la inversión pública y privada. Mire, solamente en Arequipa han sido muy impactantes el ataque a empresas privadas. Y termina ¿a quién afectando? Termina afectando al pequeño productor, al pequeño ciudadano de las urbes, de las ciudades. Bueno, ¿qué más esperamos? Señora Presidenta, el diálogo, sí, a crear los espacios de diálogo. ¿Para qué? Para definir la agenda política urgente. Espacio de diálogo para definir la agenda económica urgente. Espacio de diálogo para definir la agenda social. En esos tres escenarios es la que tiene que centrar el trabajo la presidenta Dina Boluarte. Pero esos espacios de diálogo no se pueden estructurar ni ponerla a cabo o llevarla a cabo con violentistas. Ahí sí está actuando mal la presidenta. Los espacios de diálogo tienen que ser con los verdaderos actores de la sociedad, peruanos, que quieren su patria, no con violentistas, por el solo hecho que se autoproclamen o autodefinan dirigentes de frente de defensa, porque finalmente no representan a nadie. Son organizaciones promovidas no solamente por el gobierno que ha fenecido, sino por los gobiernos anteriores, porque es su clientelismo y clientelaje político. Esa perversidad de construir tejidos sociales, esa es la que tiene que terminar. Momento bastante complicado, señor Vázquez Villanueva, para el país, ¿no? ¿Qué debería contener una agenda mínima de su punto de vista, ¿no?, para darle tranquilidad, para viabilizar la gobernanza en el país? ¿Cuáles serían los temas? Por favor. Una agenda mínima es adelantar las elecciones. Para el 24 es muy largo. La ciudadanía, el ciudadano común y corriente de costa, sierra y selva lo dice, adelantar las elecciones. Pero para ello tampoco es adelantar por adelantar, porque sería más suicida. Urgente, hay que reestructurar la parte normativa asociada a los procesos electorales y a la estructuración de partidos políticos, porque no podemos seguir permitiendo la democracia, nuestra democracia no puede seguir dándose el lujo de cobijar a partidos políticos convertidos en alcancía de sus dueños, donde lo único que tienen es apoderarse o haber convertido la política, una noble profesión, ¿no?, en un bien mercantil. No queremos más un Congreso plagado de gente cuestionada moral y éticamente. Eso es la que desencadena todos estos procesos de inestabilidad y de ingobernabilidad. Eso no lo queremos. Y eso, cuando hay decisión política,
Y ahí le pedimos a la presidenta decisión política y le pedimos al presidente del Congreso de la República decisión política para acometer estos cambios en el marco de partidos políticos. Y también urgente la remoción de quienes conducen el sistema electoral, llámese Jurado Nacional de Elecciones y llámese la OMPE. ¿Por qué? Porque su accionar poco claro, poco transparente, poco comunicativo y poco decente en las elecciones pasadas y en las anteriores nos ha conducido también a esto. Entonces, no podemos redefinir el camino y la ruta política de cambios para garantizar a la ciudadanía, ¿no?, que su voto será respetado, que los partidos políticos ofertarán a la ciudadanía candidatos decentes, ¿no? Entonces, manteniendo lo mismo, por un lado. Por el otro lado, una agenda económica. ¿Cuál es la agenda económica? Por favor, si el señor, por llamarlo así, Vizcarra, tuvo el empacho de derrochar nuestros recursos casi en 80 a 100 mil millones de soles, para nada, hoy día las pymes, que son miles y miles en el país, claman por una reactivación. Hoy día el agro se debate en sequía, pero también en la necesidad urgente de recursos que no han sido inyectados, no solamente por la falta de urea, sino porque no ha habido crédito para acompañar el proceso productivo, aún con la sequía que tenemos, ¿no? Ahora, esta mañana, señor... Permítame, sí. Y desde el punto de vista social, hay un sector que se habló tanto, se le prometió tanto, pero ahí está, con indiferencia del gobierno, quien decía que se preocupaba y trabajaba para los pobres. ¿Qué? Castillo. ¿Cuáles son? Los cientos de miles o los miles de comedores populares y ollas comunes. ¿Cuál? Esa agenda social tiene que trabajarse con ellos y entender que garantizar alimentación para esos sectores vulnerables y desprotegidos de la sociedad también es generar tranquilidad y gobernabilidad. Ese es por el lado social. Usted hablaba de que también se tiene que mirar de cerca la necesidad del adelanto de las elecciones, que es uno de los puntos que se plantea en las agendas o en las manifestaciones que se dan en distintos puntos del territorio nacional. Hoy muy temprano, la presidenta Dina Boluarte anunció que se está estudiando la posibilidad para que las elecciones generales se desarrollen al 2023, en diciembre del 2023. ¿Este es un plazo prudente? ¿Se puede lograr? ¿Se puede alcanzar? ¿Se puede consensuar? Mire, yo considero que las señales en el tema político tienen que ser muy claras. Tendríamos un año. Acá lo que yo parto de la premisa, ¿no?, tiene que haber decisión política y compromiso por el Perú por revertir esta situación de inestabilidad y angustia. Pero eso pasa porque nuestra presidenta le diga al Perú que de verdad ella gobierna para todos los peruanos y ella gobierna defendiendo la patria. No puede seguir dudando en que se va para un lado, se va para otro lado, porque eso avergüenza para un ciudadano decente. Yo, como ciudadano decente, me indigné saber que está queriendo ir a visitar a Pedro Castillo. Por favor, o sea, sabiendo y hoy día conociéndose todos los hechos en la que ha estado involucrado Pedro Castillo, ver a mi presidenta, a la presidenta de mi país, ir a visitar, es vergonzoso. Eso no quiero, ver a mi presidenta. A mi presidente quiero que ejerza la autoridad, la firmeza y la decisión política para encaminar esta agenda social, política y económica que urge a nuestra patria. Y ello pasa no por esperar diciembre del 23 para proceder a las elecciones. Cuanto antes sí se puede hacer. Yo leía... Pero, sí, bueno. Pero no solamente depende de ella, de nuestra presidenta, Dina Boluarte. Depende de la decisión política y voluntad política de los congresistas de la República. En el comunicado que ustedes han emitido esta mañana, también en otros puntos están rechazando la injerencia de gobiernos que se han pronunciado y que se adelantan y además desinforman en el sentido que se están vulnerando la Constitución en el Perú. Se habla de que se le vacó de manera exprofesa al expresidente Castillo, ¿no? Ustedes señalan que este tipo de injerencia no debe ocurrir, ¿no?
La Cancillería se ha pronunciado, pero ¿es necesario, usted cree, tomar otras acciones? Mire, hay un precepto y una práctica aceptada internacionalmente, ¿no? La no injerencia en los pueblos. Nosotros somos un país soberano, gobernado por nuestras autoridades. Y lo único que le pedimos es a nuestras autoridades que defiendan nuestra soberanía, nuestra integridad y nuestro derecho a decidir. ¿Qué hemos decidido nosotros? Frente a todos los actos irregulares que ya son conocidos y denunciados en buena hora por la Fiscalía de la Nación, ¿no? Decidimos, pues, políticamente, que el señor que estaba en Palacio de Gobierno debía ir. ¿Por qué? Por haber violentado la Constitución. En esa misma línea yo le pido y le pedimos a la presidenta Dina Boluarte que para defender con dignidad nuestro territorio y nuestra patria, no se necesita medias tibias, andar con agua tibia. Señora presidenta, lo que el Perú esperaba era que retire inmediatamente a nuestros embajadores de dichos países. Y en 24 horas decretar la salida de los embajadores de dichos países con retorno a su destino, hasta que ellos entiendan que no pueden emitir una injerencia política, ni mucho menos confundir o dar una imagen a nivel internacional que acá se está viviendo una época de barbarie. Eso no lo permito. Eso demuestra la tibieza política y hasta cierto punto deplorable la indefinición política de nuestra presidenta y de nuestra canciller. Firmeza, señor, para defender la patria. No solamente con armas se defiende la patria, también se defiende haciendo respetar nuestra soberanía. Muy bien, don Víctor Vázquez Villanueva, secretario ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario, como siempre muy agradecido por compartir este comentario, este análisis en relación a la situación política y a la reciente declaratoria de estado de emergencia y a las medidas que se deberían adoptar para dar tranquilidad, para permitir, ¿no?, una transitabilidad política mucho más ordenada y sobre todo que permita, ¿no?, reactivar economía, generar el factor confianza no solamente hacia la población, sino también hacia el exterior, porque lo que necesitamos más en este momento son inversiones. Le agradezco la amabilidad, don Víctor. Muy amable. Si me permite brevemente, ¿Cómo no? Sí. Le pido a nuestras autoridades del sistema judicial, del sistema de justicia, que actúen con celeridad, a las autoridades del sistema de inteligencia, que actúen defendiendo la patria e identificando a todos esos cabecillas. Yo recorro el Perú, amigo Fernández, y sé cómo se infiltran y se pasean de un lugar a otro. El tema es quién nos está financiando. Eso debe darnos respuestas concretas el ministro de Defensa, ¿no?, y el ministro del Interior, porque a eso tenemos que llegar, porque hay recursos de otra naturaleza que están permitiendo, y lo dice la gente, y por eso ya empezó a reaccionar la gente, a expulsar a estos violentistas. Lo que quieren es seguir generando el caos, el desorden, ¿no? El agro lo siente. 2 millones de litros diarios que las empresas de Arequipa no pueden acopiar. ¿Y quiénes son? Son afectados 6.000 a 6.500 pequeños ganaderos y medianos ganaderos. ¿Cuánto significa eso? Alrededor de 2,5 millones de soles de pérdidas en los bolsillos de nuestros productores. Eso tenemos que parar. Muchísimas gracias a usted. Le agradezco. Conversamos con Víctor Vázquez Villanueva, secretario ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.